Hola, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos una vez más en una conversación, un conversatorio que tiene que ver con historias de lucha, que tiene que ver con presión política, que tiene que ver con resistencia, con rebeldía, con ímpetu revolucionario. En Réplica Comunista, lo hemos dicho muchas veces, estamos decididamente del lado de las prisioneras y los prisioneros políticos y pensamos que la lucha por su libertad es una urgencia inevitable, una urgencia cotidiana, y lo que lamentamos es no tener la suficiente fuerza como para que esto se haga con mayor urgencia y con mayor fuerza, porque el problema de la libertad de los presos y las presas políticas, como los problemas de la lucha de clase, como los problemas de la revolución, es un problema de fuerza, no un problema únicamente de sentimiento, no es un problema de justicia, sino que es un problema de fuerza. Y en eso estamos permanentemente. Hoy día vamos a conversar, he invitado a compañeros y compañeras para conversar de la historia, de la actualidad, de las luchas de Mónica Caballero. Para eso, en esta ocasión, contamos con Nicolás Toro. Nicolás es el abogado de Mónica. Está la Chari, que representa a la familia de Mónica, y Vinicio, del grupo de apoyo a Mónica. Compañeros, si quieren, en poquitas palabras, presentarse antes de entrar a la conversación, bienvenidos, bienvenidas sean. Me presento, soy Nicolás, abogado de Mónica y de varios y varias presas políticas. Y bueno, estoy muy feliz de poder aportar aquí en este programa de réplica comunista, que con una posición clara se pone a favor de la liberación de todos los presos y las presas políticas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Chari en representación de la familia, agradeciendo la instancia también y poder visibilizar lo que significa la prisión política hoy día en este contexto tan especial. Y la idea es poder ir revelando y entregando elementos de cómo hoy día las similitudes con la cárcel antigua política y la de hoy también que enfrenta a la compañera ahí en la cárcel de mujeres. Yo soy Vinicio, vengo en representación del grupo de apoyo a Mónica Caballero, también a mostrar la situación que está pasando Mónica en este momento. Perfecto, muy bien. Y cuando hablamos de Mónica, hablamos de una historia, ¿eh? Una más de las muchas historias de lucha, de persistencia, de consecuencia. Hoy día, en este momento, aunque no todo el mundo lo sabe, o algunos prefieren mirar para el lado y taparse el oído y los ojos, en Chile hay más de 100, cerca de 200 compañeros y compañeras prisioneras políticas, compañeros de la lucha del pueblo mapuche, compañeros anarquistas, libertarios, revolucionarios subversivos, todos combatientes contra el sistema, y que están siendo invisibilizados, intencionalmente. Y ahí, como lo decía Chari, quizás hay un guiño para la historia, porque el Estado, el capitalismo, la clase dominante, siempre va a intentar invisibilizar estas luchas. Y queremos hacer un pequeño aporte para que esto tenga luz, tenga fuego, tenga cierta iluminación, y no es más allá que los sentimientos, pero que de alguna manera Mónica recorra las calles a partir de este medio y recorra los corazones, los ímpetus, las ganas de quienes solidarizamos con la lucha y exigimos la libertad de todos y todas quienes combaten al capitalismo. Primero me gustaría preguntarle, ¿quién es Mónica Caballero? ¿Sí? Darle. Chari, a ver, primero. Mónica Caballero es una mujer anarquista, antagonista al Estado, solidaria, fraterna, una mujer que no solo desde pisar la cárcel, sino que en libertad ha reivindicado acciones opuestas a un Estado racista y represor, en la cual ha tenido una consecuencia ya de larga data. Tenemos, ella fue procesada en el caso Bombas 1, también tuvo un proceso en España, luego llega acá y aquí el 24 de julio del 2020, Mónica nuevamente es detenida, pero esta mujer con una fuerza tremenda, con una consecuencia fuerte, es una mujer menuda, muy delgadita, que llamaba la atención cuando llegó a San Miguel, porque sabemos que ahí eh, las presas tasan un poco quién es quién. Y yo rescato enormemente que esa forma fraterna y solidaria de ser y a la vez implacable en sus planteamientos
Ella lo lleva de manera bastante equilibrada, eh, como en libertad, como en la prisión también. Y es una presa bastante querida, bastante requerida también por conocimiento, por esta forma de ser tan llana a colaborar, y eso yo lo rescato tremendamente. Yo levemente podría aportar en esa línea, señalando que coincido absolutamente con lo que dice la Chari, una persona absolutamente consecuente que eh, ha mostrado un camino revolucionario toda su vida. En virtud de eso ha tenido distintas prisiones y las ha también enfrentado de manera muy consecuente. Es una persona que, creo yo, es de la vieja guardia de la prisión política, en el sentido de mantener una conducta permanentemente antagónica, con valores anarquistas, solidarios, y eso se expresa de manera permanente. Yo creo que por lo menos el tiempo que me ha tocado a mí trabajar con ella desde su defensa, he podido ver eso como una, una línea histórica de la prisión política que lamentablemente a veces se ha perdido, que es mantener eh, una conducta permanentemente antagónica, con una posición clara de idea, expresarla en sus comunicados, en fin. Eso puedo destacar de ella. Sí, ¿quién hemos Como, podido leer? como, Dale, como decía, compa, dale. mantiene relaciones fraternas e incluye dentro de eso a seres no humanos, dentro de los valores antiespecistas que tiene Mónica, se relaciona con los seres no humanos que habitan en las cárceles, además de mantener una práctica antiautoritaria completa siempre dentro de sus prácticas en su vida cotidiana. Perfecto. Sí, mira, yo decía que quienes no estamos en la cotidianidad tan cercanos, sí podemos conocer el pensamiento y la reivindicación de su acción de Mónica a través de sus comunicados, en los que manifiesta el total convencimiento de la justeza de sus acciones. No pide permiso, no pide perdón, no hay arrepentimiento, y eso siempre es algo a destacar, que tiene que ver con la consecuencia y con la coherencia de que quienes se plantean en lucha contra el Estado, contra el sistema capitalista, puedan mantener en cada uno de los actos que hacen en su vida. Porque entendemos que la vida de los revolucionarios es eso, ¿ah? Es una vida que no se limita a pequeños actos, a pequeños episodios, sino que es el todo, va todo junto en esto de la vida. Nos decía Chari el caso Bomba, yo no me acuerdo mucho la fecha, pero para quienes no saben, el caso Bomba fue un caso muy bullado, con prensa, todos los medios de comunicación y los aparatos del Estado intentaron criminalizar y culpabilizar a un número considerable de compañeros y compañeras, algunos y algunas de ellas que ya venían con alguna experiencia de actividad política desde el tiempo de la dictadura, y en un show que se les cayó por lo burdo que era, por lo ridículo que era, los compañeros recuperaron su libertad, porque no se podía sostener esa payasada, esa verdadera payasada, a pesar del odio que los persecutores demostraban, ¿ya? Un odio que se alejaba de cualquier pretensión de objetividad. Y la compañera ha mantenido ese compromiso. Compañera volvió a Chile, estuvo en España y un tiempo después de volver a Chile ha sido nuevamente encarcelada. ¿En qué condiciones, Nico, Chari, ha sido encarcelada? ¿Por qué, Mónica, esta última vez? ¿Cuándo fue? A ver, ella, como decía la Chari, cayó en julio, si no me equivoco, del año 2020. Y claro, ahí la Mónica, o sea, la Chari conoce la fecha exacta. Y ella fue condenada en calidad de cómplice por dos colocaciones de artefactos explosivos ocurridos en febrero del año 2020. En el contexto de la revuelta, de las distintas acciones ofensivas que se dieron, ella fue detenida junto a Francisco Solar, otro compañero que también resultó condenado en esa causa y por otras acciones también anteriores. Y actualmente, bueno, ella está condenada a 12 años, y ya cumple con los tiempos para la libertad condicional. Está en ese proceso actualmente peleando por que se cumplan de alguna manera eh, los, los beneficios que establece la ley para todas las personas, pero sabemos que
Acá existe un derecho penal del enemigo que opera de manera encubierta en las postulaciones y que evidentemente pone en condiciones mucho más difíciles a quienes se mantienen en una posición revolucionaria consecuente como Mónica. ¿M? Entonces, actualmente está en ese proceso sabiendo que es muy difícil optar a la libertad condicional para los presos políticos y a los presos políticos más consecuentes como ella en particular. Ella está acusada de ser cómplice de la colocación de dos bombas, ¿no es cierto? Eso nos contaba. ¿Cómo se manifiesta ella en relación a esta nueva persecución, acoso del Estado? No sé si la Chari quiere contestar por ahí. Sí, yo, en relación a a la condena, primero el veredicto y posterior los años que a ella le dieron, que fueron 12 años, Mónica reivindica su actuar, ella reivindica, digamos, todo el proceso por el cual eh, ella comparte, digamos, todo el accionar que ocurrió junto a Francisco Solar. Ese es un tema reivindicativo. El Estado, que es patriarcal, divide muchas veces los delitos de manera diferente de acuerdo al género. Pero Mónica tiene una postura clara en relación a reivindicar su actuar y además a propagar. eh, Siempre cuando hay comunicado hay una instancia de motivación y de que esto se tiene que multiplicar en diferentes territorios frente a una situación que no cambia, a una situación que prevalece siempre la opresión, y en eso Mónica está claro en sus decenas de comunicados que ella ha sacado durante estos 5 años. También recordemos que las acciones fueron hacia puntualmente personajes como Heinz Peter, quien había sistemáticamente aplicado desde su poderío en el gobierno de Piñera miles de mutilados, detenidos, asesinados. También la policía que pertenecía a la comisaría 54, donde por la espalda fue asesinada Claudia López. De esa comisaría estamos hablando, que fue uno de los blancos y de las acciones de los compañeros, tanto de Francisco como de Mónica. Y el grupo Quiñenco, que tiene, digamos, en su fila a Hinspeter y también el edificio de Tánica. O sea, estamos hablando de instancias e instituciones del poder absoluto que nos demuestran día a día quién es quién. Y cuando Marcos decía que se recibían comentarios u odiosidades, créeme honestamente que durante el juicio ese odio era palpable, donde habían 2 o 3 abogados en la defensa, pero donde había 6, 7 abogados más el fiscal Claudio Orellana. La verdad es que el contexto eh, se apreciaba totalmente. Con todos tus sentidos sentías esa rabia, y ellos una vez más lo decían, que lo que significaba que en sus lugares de poderío hubiera existido esta acción. Entonces, frente a eso, la Mónica es clara en decir que esos son los golpes certeros a los que se les da porque son finalmente en sus centros de poder. Total, nos cuenta Chari ahí de tres acciones, al menos, Ujú, ¿cierto? Una dirigida contra las fuerzas represivas, contra ujú, representantes políticos, Gispeter, uno de los más hijos de puta del poder, impulsor de leyes totalmente represivas y policíacas, y un grupo económico, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, es la triada, una de las componentes de una claro. triada que sostiene el poder y que sostiene el sistema. Un sistema de opresión, de explotación, eh, que para qué vamos a decir lo injusto que es, y cuando hablamos de un sistema injusto, la lucha contra el sistema se justifica absolutamente, la rebelión se justifica, y al menos eso nosotros lo vamos a repetir permanentemente desde acá, no importa las odiosidades, porque aunque no lo digamos, las odiosidades de los poderosos están y a ellas hay que responder con organización, con lucha, con conciencia y con información, ¿no es cierto? Nos parece muy, muy importante. Porque hoy día estamos hablando de Mónica, pero también ya los compañeros nos hablan y nos dicen, ¿no? Francisco, o compañero condenado, entiendo, Nicolás me puede corregir, pero a una fenomenal cantidad de años. Ahí también se expresa la sociedad en contra de Francisco. Están otros compañeros, Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Mauricio Hernández, los Juan compañeros Flores, Joaquín García.
Pudiésemos nombrar 200 personas aproximadamente, y el problema que tenemos es que, y es responsabilidad de todas y todos quienes solidarizamos, que tampoco tenemos una lista. Ahí nos hago una crítica, no tenemos claramente un catastro de los compañeros y compañeras que hoy día están en prisión, pero estamos abiertos, ¿va? Estamos abiertos a mantener esos canales de información. Porque son muchas y muchas las que están sufriendo estos embates del Estado capitalista. Hoy día la situación de Mónica en particular, ¿cómo podríamos contarla, expresarla? ¿En qué está Mónica? Nos contaba que es sujeta ya por las mismas leyes ya o represivas que existen, pero ya de acuerdo a sus mismas leyes, ella podría acceder a beneficios, ¿eso nos decían? Sí, efectivamente ella está ahora postulando a la libertad condicional. Eh, Cumple ya todas las condiciones para poder hacerlo, pero desde ya también ha tenido la oposición de Gendarmería, quien de manera informal le ha dicho que le van a negar todas las puertas, en el fondo. Y qué es la conducta que ha tenido, como te decía, Gendarmería con todos los presos políticos y en particular con aquellos que muestran un carácter más combativo como ella, ¿no? Entonces, en esa línea, hoy día ella está postulando la libertad condicional. La Comisión de la Libertad Condicional rechazó por su postulación y nosotros interpusimos un recurso de amparo, que es lo que generalmente se hace para efecto de poder cuestionar las resoluciones que se dan en el contexto de las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional. Pero esa es su situación y va a ser una pelea muy, muy fuerte, creo yo, que ella vaya accediendo progresivamente a los beneficios que establece la ley, porque sabemos cómo opera en este caso Gendarmería, que es un instrumento político del gobierno de turno, de la represión. Hoy día también ha sido incorporado a los servicios de inteligencia para poder entregar información que es relevante para la persecución, obviamente, de presos políticos, o sea, de combatientes, en fin. Entonces, bueno, es un proceso bastante complejo, pero lo estamos enfrentando en el entendido de que aquí lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley, o sea, la ley que ellos hicieron, la ley de los poderosos, la burguesía en el fondo, y que se logre establecer un trato no discriminatorio hacia ella, como te decía, que en estos casos generalmente se dan. Sí, yo quería, antes que el compañero lea una de las últimas comunicados que Mónica sacó en relación a postular por su libertad, que ella claramente va a ser así como Juan Aliste, como Marcelo Villarroel, como Juan Flores, como Joaquín García, quienes ya han enfrentado estos embastes de poder decir que los poderosos finalmente le prohíben no solo el libre acceso, ¿ya? A través de las cárceles, sino que también la modificación a la ley 321 fue un tremendo revés y es un tremendo hecho criminal. O sea, en el caso de Juan Aliste y Marcelo Villarroel, al modificar esta ley, antiguamente era un derecho el optar a la libertad. Se cambió la palabra derecho por beneficio. ¿Quién te da el beneficio? Gendarmería. ¿Cuándo Gendarmería va a dar un beneficio a un preso político? Jamás. Entonces estamos ante la presencia de una ley que disfraza estas cadenas, estas condenas perpetuas finalmente, donde hemos visto fichas de compañeros que dicen mira desafiante, no se asea, no responde a la lista, o sea, la total subjetividad frente a la evaluación para poder postular a la libertad. Y esta ley, no bastándole de que se cambiara un concepto que finalmente va dejando a nuestros compañeros detenidos, sino que además se aplicó de manera retroactiva. O sea, no es una ley que hoy día sale y va hacia adelante, sino que se le aplica a compañeros que ya estaban detenidos. Para mí, una doble aberración. Entonces, sabemos que Mónica, por ejemplo, ahora cuando postuló, cumplía con todos los requisitos, tiene una excelente conducta durante 28 bimestres, ella está estudiando Derecho, está en su último año, tiene excelentes relaciones, hace unas rutinas diarias de deporte, de estudio, tiene grupos de trabajo con las otras presas y está en custodia directa con 22 presas más, lo que significa que tiene a una paca ahí en la nuca todo el día, en un espacio reducido, y finalmente eso es lo que quieren sostener, que los presos políticos finalmente quien se alce en contra de ese Estado o termine muerto o termine preso,
o presa. Entonces así se va a disfrazar y eternamente va a haber algo que ellos van a encontrar que no es viable para que obtengan su libertad, incluso faltando a las propias leyes que ellos están instalando. Así es que, bueno, ella lo grafica y el compañero aquí va a compartir lo que ella piensa, pero básicamente es eso y es bastante grave. Y no solo a ella, no estoy hablando solo de Mónica Caballero, estoy hablando de todos a quienes se les puede aplicar el mismo sistema. Sí, Kevin, antes de que, el ministro, antes que dé el comunicado, quería, porque hemos hablado y hemos nombrado algunos compañeros efectivamente que están en lucha por su libertad, pero también tenemos, no podemos, ahora, Chari, en lo que plantea me hace recordar también que hay compañeros, recuerdo a Kevin Garrido, asesinados en la prisión, compañeros anarquistas, presos políticos que por su misma actitud combativa, mantener la actitud combativa, son víctimas de asesinatos orquestados por el poder, ¿ya? Entonces, el Estado opera de forma legal, ilegal, con sus leyes, sin sus leyes, siempre para expresar ese odio, ¿verdad? Me parece súper correcto que intentemos usar las leyes que están a favor, pero también me parece, yo no soy abogado, así que lo puedo decir, que en última instancia todas esas leyes están en contra de nosotros, de nosotras, y hay que sumar fuerza para reivindicar estas luchas y para que los compañeros y las compañeras puedan salir con los medios que sea posible. Si es por la vía legal, por supuesto, hay que operar también en todos los sentidos que sea posible, pero entendemos que la solidaridad activa es la principal fuente. Entonces, compa, si nos puedes leer el comunicado y después te preguntaría sobre el estado justamente del movimiento Solidaridad con Mónica y con los demás presos políticos anarquistas y otros compañeros que están en las prisiones. Ya, estas son palabras de Mónica. Dentro de las próximas semanas, los primeros 15 días de octubre, una comisión de la Corte de Apelaciones revisará si me concede la libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que se evaluará si puedo optar a un beneficio penitenciario que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino un modo particular de hacerla cumplir en libertad. Decreto Ley número 321, artículo primero. Esta supuesta libertad está sujeta a un plan de intervención individual, lo que en palabras de la misma norma que la rige es un programa diseñado según el perfil de condenado o condenada que pretende la rehabilitación y reinserción social, diseñado según el perfil reinserción social. Este plan de intervención será supervisado por funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile. Para acceder a este beneficio se piden los siguientes requisitos. Uno, tiempo mínimo de condena, tiempo mínimo de pena cumplida. Dos, mantener una conducta muy buena en los últimos 4 bimestres, que son 8 meses. Tres, contar con un informe psicosocial favorable realizado por un funcionario o funcionaria del área técnica de Gendarmería de Chile. Sobre el primer requisito, el tiempo mínimo que se me pide tener cumplido es la mitad de mi condena. Este tiempo se cumple en noviembre de este año. En el caso del segundo requisito, que necesito, que es tener 4 bimestres de muy buena conducta, en este momento tengo alrededor de 28 bimestres con muy buena conducta, por lo que supero con creces lo solicitado. Y por último, está el informe psicosocial. Este es el único requisito de carácter subjetivo que depende exclusivamente de la institución penitenciaria. Este informe está orientado en los antecedentes sociales, las características de la personalidad y los factores que podrían facilitar la reincidencia de los delitos y los crímenes por los que fui condenada. En este momento, cuento con todos los requisitos concretos para optar a la libertad condicional. Solamente queda el requisito subjetivo de Gendarmería de Chile. Este famoso informe es muy probable que no sea favorable y que por ello no me otorgarán el beneficio. Esto lo planteo desde la premisa que este informe tiene la finalidad de analizar si las motivaciones o fundamentos que me llevaron a delinquir persisten. Y sí, en mi caso, estos son por mi posicionamiento político y esto no ha cambiado. En consecuencia, podría pasar que no se me conceda la libertad condicional mientras siga siendo anarquista, por lo que desde la óptica de lo que plantea la normativa, tendré que manifestar algo así como una renuncia expresa de las ideas y prácticas antiautoritarias. Soy muy categórica en expresar que esto nunca sucederá. En este sentido, podría llegar a permanecer en la cárcel hasta el último día de mi condena, no solo por las acciones que he hecho, sino también, y más aún, por las ideas que me llevaron a ellas y que aún mantengo. Incluso más allá, si vuelvo a no realizar estas mismas acciones. Si en el momento de considerar los factores del cómo se ejecutará la pena para que no encontramos, los que nos encontramos tras los altos muros de las prisiones, o sea, para los y las delincuentes o criminales, se prioriza por las características individuales,
¿Cómo puede ser el modo de vivir y o pensar sobre las acciones que se están castigando? ¿Se está aplicando una valorización penal de autor o ser de quien es por sobre los actos? Es decir, por sobre lo que hizo. Y en mi caso específico, guardo especial importancia en quién soy por lo que pienso y por lo que pienso. Es concretamente derecho penal del enemigo. Aún así, si el Estado de Chile, en este caso representado por uno de los poderes, el judicial, plantea que cimienta la persecución penal en las conductas, acciones que ya han sido previamente catalogadas en las leyes y no en el castigo de ideas, simplemente no me queda nada más que exigir que cumplan sus propias normas en el momento de evaluar la forma de cómo terminaré de ejecutar mi condena. En consecuencia, a partir de ahora, acataré cada una de las instancias que me queda para salir de la jaula de cemento. Mónica Caballero, presa anarquista, septiembre 2025. Compa, ahí están las palabras de Mónica, claridad absoluta en su posición, en su reivindicación de su historia, de pie, por supuesto, y sin arrepentimiento. Compa, te quería preguntar, ¿cuál es el estado de, pensando que la solidaridad es fundamental, cuál es el estado hoy día de la solidaridad organizada en función de la libertad de Mónica? El grupo, otros colectivos, ¿qué se está haciendo? ¿Podríamos convocar alguna cosa, invitar alguna cosa? ¿Podrían ustedes invitar a participar más activamente en la campaña por la libertad de Mónica? Sí, existe una red de apoyo formada por más de que el grupo en el cual yo represento, en realidad que somos un grupo en concreto que nos preocupamos en particular de algunas cosas directas de Mónica, como su alimentación u otras problemáticas que tenga en el cotidiano. Dentro de eso también existe una campaña, o va a existir una campaña de agitación en marzo por la libertad de Mónica, que se cumple el tiempo de la petición de su prisión olvidé el nombre, quedé en blanco. Postular a la libertad. A la libertad condicional, sí. Bueno, dentro de ese marco también hay 4 grupos de compañeros, entre 5 o 6 compañeros que asumen la encomienda de Mónica de manera alternada mensualmente, ¿ya? En eso va también todo lo que ella necesita en términos personales, medicamentos, ropa, etcétera. Eh, Junto a eso también hay diferentes demostraciones que no solo pasan, digamos, por este grupo, por la familia o por amigos, sino que eso es bastante libre. ¿Ya? De repente nos encontramos con difusión en foros, a que se multipliquen todos los gestos solidarios en relación a hacer Mm. charlas, hacer foros. También Mónica es muy activa, no solo en la parte deportiva, en la parte intelectual, sino que también hace amigurumi, este tejido. Cuando estuvo en San Miguel, de verdad que ahí avanzamos mucho nosotros y entramos máquina de coser, género, un montón de cosas. Y ella fue enseñándole también a otras presas a hacer un montón de cosas para poder hacer una autonomía económica, por decirlo de alguna manera. También ahora estamos con algunos proyectos, por ahí tenemos algunos ofrecimientos de algunos compañeros para poder trabajar con hierbas medicinales dentro de la cárcel de mujeres, hay un ofrecimiento ahí concreto, pero siempre se están generando otras instancias de poder hacer cosas diferentes. Mónica entró a estudiar al humanismo cristiano y una vez que ya la universidad detectó que ella estaba, a mí me citaron para que ella se retirara, ¿ya? Que ellos no tenían en esta buena onda de whisky izquierda, que estaban felices que estuviera ahí, pero que ellos no tenían las condiciones para hacer las adecuaciones curriculares pertinentes. Bueno, entre otras cosas, yo soy profe diferencial, entonces, la Mm. verdad es que la ley de integración está hace rato, por lo tanto, cualquier institución educativa tiene el deber, no las ganas, el deber de entregar todas las adecuaciones en todas las instancias y en todas las modalidades para poder trabajar. Entonces, de que Mónica llegó a San Miguel, se empezaron a gestionar, y esto con el apoyo de todos estos grupos de apoyo, tanto los talleres que eran más prácticos y variados, como también el ingreso de un computador, como el ingreso de pendrive, material. Ahí hemos tenido miles de impases que al final lo hemos ganado,
para entrar los libros, que sean de tapa negra, de tapa roja. La lana negra no, es la que menos entra porque es bastante sospechosa y peligrosa. Eh, los ojitos de los gatos alguna vez tampoco entraron. O sea, el descriterio de gendarmería frente a un montón de cosas que se han logrado subsanar. Y cuando Mónica es trasladada el 11 de abril del año pasado al COF, cuando ya estaba condenada, volvimos a empezar allá. Pero como ya estaba instalado ya sus estudios, no le quedó tanto a la universidad, no le quedó otra, y a Gendarmería de aceptar toda esta modalidad que ya teníamos instalada. Y Álvaro Ramis, en una oportunidad, en una reunión, que es el rector del humanismo, me dice, dígale a Mónica tal cosa, le digo, dígaselo usted, ¿no? Porque Mm. estoy hablando de una persona que está privada de libertad, una persona que tiene derechos, ¿ya? Y ustedes están vulnerando sus derechos. Entonces nunca me lo esperé, pero finalmente él accedió y fue a San Miguel, y hace 2 semanas también fue al COF, porque se viene una ceremonia del Jus Postulante, que es como el grado, Nico, ayúdame, de procuradora, ¿cierto? ¿Sí? Cuando se permite hacer gestiones formalmente en el derecho antes de ser abogado, poder ir Ya. a los tribunales, a alguna audiencia, realizar tramitaciones, en fin. Entonces estamos en eso ahora porque la ceremonia es enero o marzo, ¿ya? Tratando de ver todas las formas de que ella pueda asistir. Y además, el próximo año, como ella ya terminó de estudiar derecho, digamos, en la cátedra, en los estudios, es súper estudiosa la Mónica, es súper disciplinada, tiene muy buenas notas. Por lo tanto, el próximo año se viene solo la práctica. Y ahí estamos viendo también modalidades online, o cómo finalmente la universidad va a permitir y Gendarmería que ella pueda hacer la práctica. Y sabemos que dentro del COF hay un montón de mujeres que ya en la práctica le consultan cosas, redacta escrito, todo eso. Perfecto, y bien, estamos viendo, ¿no? De acuerdo a los estándares del derecho burgués, eh, un comportamiento ejemplar, disciplinado, estudiosa, salvo en las ideas, al miedo que también tienen ellos, No, ella. pero también dentro de las acciones, y yo quiero recalcar eso, que la Mónica tiene el respeto incluso de los carceleros, porque en septiembre llegaron a allanar de una manera vejatoria, en la cual todas las mujeres habían golpes y también tenían que desnudarse para ser revisadas, y ella dijo que no, logró convencer a unas pocas también, y finalmente eso también ha traído otro proceso que el Nico lo conoce más en detalle, pero también ella, cuando tiene que decir que no, lo dice y actúa de manera coherente con lo que está planteando. Muy, muy claro, sí, muy bien, muy buena y pertinente la aclaración, Chari, ¿no? Ella sigue resistencia al interior de la cárcel, esa es la actitud que está planteando. Y ellos pretenden perpetuar el castigo. ¿Ya? No sé, Nico, si quiere algo que decir más en relación a lo que te decía de otro caso, caso que se está imputando a la compa Mónica. Y también te quería preguntar, para quien no Ujú, conoce, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho penal del enemigo? ujú. Mira, a ver, en el caso de ella, efectivamente, como dice la Chari, se opuso a un allanamiento que evidentemente era ilegal en los términos del mismo reglamento de establecimientos penitenciarios. Eh, Eso en razón de que se les obligó a las internas del módulo de custodia directa a realizar ciertas cosas como desnudarse, en fin, con lo cual está prohibido y también no está permitido en las normativas internacionales que regulan la prisión, tanto en el sistema interamericano o en el sistema universal de derechos humanos. Y a raíz de eso se generó un amparo ante el juez de garantía, el cual resultó positivo. En el fondo se ofició a Gendarmería para que se respetaran las normas en los allanamientos. Y a raíz de eso también, a su vez, se inició una investigación penal por ciertas vejámenes a particulares, que es un delito que existe, a raíz de ese allanamiento, lo cual muestra cómo la Mónica también no le cede ni un milímetro a los carceleros y a Gendarmería ante cualquier cosa, ella exige los derechos que en este sistema burgués, como bien dices tú,
hay, porque efectivamente si uno analiza la normativa en Chile que regula los delitos por los cuales están privados de libertad los compañeros y las compañeras, tiene una lógica absolutamente política, una lógica que va diferenciando ciertos estándares para presos que, entre comillas, son rehabilitables y los que no son rehabilitables. Los que no son rehabilitables son los que tienen este tratamiento del derecho penal del enemigo, ¿cierto? Que eh, implica que la apuesta del Estado respecto de ello está más pensada en la peligrosidad que en la culpabilidad. ¿M? Y por ende hay menos garantía, hay penas más largas, en fin. Y esta es una teoría que viene de un autor alemán, Gunther Jacobs, uno de los mayores penalistas del mundo, en el fondo, los más conocidos, que justamente plantea esta diferenciación que hay que hacer con ciertas personas. Entonces ahí la lógica de la burguesía demuestra claramente cómo no respeta esta igualdad de la ley, que es una de las reivindicaciones, podríamos decir, de la Revolución Francesa, que cuando se trata de perseguir políticamente a personas, ellos están dispuestos a, bueno, establecer esta lógica del derecho penal del enemigo y establecer condenas largas sin garantía, en fin, que es lo que ha pasado también históricamente, no es un tema que viene desde Chile. Si uno analiza, por ejemplo, el tratamiento de los presos políticos de ETA en España, también igual, misma situación. Y es la hipocresía de la burguesía respecto del manejo de sus normas para romper, en el fondo, esta igualdad supuesta ante la ley que no existe. Sabemos que nada tiene que ver una persona en La Pintana con Luxich, y eso la ley lo hace súper claro cuando se tratan delitos como estos, ¿no? Claro. Eso, el mito de demoliberal de todos somos iguales y nacemos con mismos derechos. En la realidad, desde el nacimiento ya no somos iguales y cuando se asume la lucha revolucionaria hay una diferenciación clara en el tratamiento. Ha habido ya un llamado de los compañeros, compañeras a la solidaridad, lo repetimos, ¿no es cierto? Busquemos cómo informarnos, ¿ah? En estos tiempos nadie puede decir, o se puede decir, pero hay formas de saber, hay formas de conocer y formas de acercarse a la solidaridad. Nuestro espacio, con todo lo que podamos, está siempre abierto para esas informaciones también, para comunicados, para campañas. Ya anotamos marzo como una fecha en la que hay que estar como atentos, atentas, desde ya el ofrecimiento para que cuando sea necesario, compañero, compañera, vengamos a conversar sobre las campañas que hay por Mónica y, insisto, por los demás compañeros y compañeras que están hoy día en las cárceles siendo represaliados por el Estado. Estamos llegando como al final Eh, del programa. Y antes del final, justamente quería preguntarles si querían plantear alguna otra cosa libre para que ustedes puedan hacer su planteamiento. Mira, yo quería compartir un comunicado de la Mónica que fue en septiembre de 2020, poquitos meses de que ella fuera detenida por última vez, y dice: la prisión y yo somos viejas conocidas. En más de una ocasión me he sentado en su mesa. Con los años hemos cambiado y ambas hemos aprendido la una de la otra, pero por más tiempo que pase, esencialmente la cárcel y yo seguimos siendo las mismas. La cárcel aún es el monstruo fagotizador de poderes que crece con la sumisión y el arrepentimiento. Yo continúo con los mismos deseos sediciosos de antaño. Los poderosos lograron encerrar mi cuerpo inquieto, trataron de custodiarlo por muchos años, pero aunque esté enjaulada, mi corazón sigue afuera, lejos de alambrados, altos muros y ojos vigilantes. El gris de este lugar solo me toca superficialmente. El presidio es otro escenario más de lucha en el camino de la confrontación. El enfrentamiento antiautoritario para mí no ha terminado, solamente ha cambiado de forma. Bueno, y aquí ella menciona: queridos Juan Aliste, Joaquín García, Marcelo Villarroel, dinos sus palabras son una bocanada de aire fresco en esta celda. Queda mucho por construir y destruir. Solidaridad activa con los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Y en el marco de habían presos políticos en huelga de hambre, hoy día hacer un enlace, un guiño necesario con Freddy Marileo, que lleva 46 días en huelga de hambre, un lamien activo, solidario y fraterno con los compañeros y los lamienes de la cárcel de Temuco y de Angol. Luis Tranamir, que está llevando a cabo una larga lucha y una larga condena ahí en Love Rufue, hermano del Machi de esa comunidad,
Patricio Queipool también, el Nico de Susarón, que está en la penitenciaría, está ahí resistiendo también. La comunidad de Temucuicui Autónoma también, que ha sido bastante fraterna en un montón de actividades que hemos hecho. Su guardián Rodrigo Huenchuyán, quien siempre levanta la voz, y el lonco Víctor Queipool frente a tanta injusticia y criminalización que se está llevando con ellos. Hay un enlace importante, hay una fraternidad importante también con ellos de cómo se vive la prisión política hoy día en Chile. Y decir también que entrar a la cárcel de San Miguel después de tantos años, nuevamente, cuando ahí habían compañeras rodriguistas y lautarinas, y luego entrar de nuevo al COF, el lugar también donde estaban aquellas compañeras, eh, es volver a crear instancias solidarias y fraternas, más horizontales que las antiguas, ¿ah? Donde de ahí todos hemos aprendido, para finalmente seguir haciendo esta cárcel combatiente y de resistencia, que básicamente es lo que Mónica lleva día a día. En base a eso tenemos como actividades que en marzo son importantes de esta nueva postulación, y también tenemos una otra situación que ahí el compañero va a comentar. Que es un bingo el 9 de enero en La Victoria, a las 5. Bingo solidario también para la Junta de Recursos por Mónica. No es solo por Mónica, ¿es cierto? Y por qué más. Por el ¿No? Nico de Susarón y por el Lamián Pincheira, que es un lamián que está siendo procesado por la muerte de Denis Cortés, pero también rescatar que es una familia, la familia Pinchera es una familia de lucha, es una familia humilde, sencilla, tremendamente digna, que hoy día tiene a su hijo, hay un integrante de su familia detenido con una petición de 40 años como mínimo de encarcelamiento. Así es que ojalá ahí puedan participar este 9 de enero, acá en La Victoria a partir de las 5, y hacerlo fraterno, agradeciendo el espacio y también hermanándonos y con otros territorios que generalmente estamos trabajando unidos. Entonces, Correcto, 9 de enero entonces en la Victoria, este bingo solidario. Cuando Ujú. la compañera dice Nico de Susarón, entiendo que se refiere al compañero que está detenido por el ataque antiespecista a la carnicería de Susarón, ¿no es cierto? Sí, sí, No es su exacto. apellido. Bueno, también un aprendizaje, ahí estamos negociando cómo se hace la actividad y qué es lo que se come, pero para que todos estén tranquilos va a haber comida de todo tipo, ¿ya? Entonces, Eso, perfecto. eso también lo hemos ido aprendiendo. Muchas cosas que aprender, muchas aprendizajes efectivamente que tenemos que hacer, comprender, no atarnos efectivamente a lo viejo, sino que estar abierto a lo nuevo, porque cuando hablamos de que hay que cambiar el mundo hay que cambiarlo de raíz. ¿Ah? Y desde este espacio de réplica comunista, insistimos, manifestamos nuestra solidaridad, que es una solidaridad que se será activa con todas y todos los presos políticos anticapitalistas que hoy día sufren la represión. Compañeros, si quieren también algunas palabras, alguna cosa para el cierre. Bueno, yo por mi parte agradezco la invitación de Réplica Comunista. Me parece súper importante que este tema de la solidaridad con los presos, las presas subversivas, anarquistas, mapuche, en fin, se aborde como lo están planteando ustedes, de una manera no sectaria. Creo que la Mónica también, si bien es súper clara con sus posiciones anarquistas, no es una persona sectaria para nada, permanentemente hace saludos a los presos políticos mapuche, a la gente subversiva en general. Siempre conversamos en su libertad sobre la Luisa Toledo, por ejemplo, la relevancia de ella, en fin. Entonces, creo que ese espíritu que tienen ustedes hay que mantenerlo, sobre todo pensando en que probablemente las cosas se vuelvan mucho más difíciles, ¿no? Yo no creo que las elecciones sirvan para algo, no, no creo. No estoy ni ahí con las elecciones, pero lo más probable es que salga Cast y ahí también se van a apretar más las tuercas a los presos políticos, van a ser obviamente uno de sus objetivos y la solidaridad, la lucha rebelde, desde una perspectiva no sectaria, es fundamental para salir adelante. Así que yo saludo eso también por parte de ustedes. Sí, compañeros, perfecto, estamos muy de acuerdo. ¿Ah? Y entendemos que si no es CAS, que es muy poco probable que no sea, los otros ya hicieron todo, pavimentaron todas las leyes para que venga,
tenga una política represiva, antipopular contra insurgentes. El trabajo lo hacen en conjunto y sus elecciones son cachetadas de payaso, nomás que se reparten efectivamente quienes van a estar administrando las leyes que están efectivamente entre todos, todas ellas aprobando. Compañero, vayan a Mostrarle continuación. esto, mira, mostrarle esta imagen ahí. No sé si se alcanza a ver. Un poquito más atrás, Mónica, Chari. No, un poquito más adelante, parece, me equivoqué. Sí. Ahí, ahí Ahí, donde lo perfecto. puso él. Perfecto. Por la libertad, Mónica Caballero. Sí, un poco el diseño que se va a sacar. Agradecer a los compañeros y contarles que desde mañana estamos en la Feria Navidad de la Victoria con un puesto por Mónica Caballero. Así que eso estaba bien movido. Agradecer a los compañeros que han preparado poleras, diferentes cosas que hacen llegar, artesanía, todo eso en base a poder juntar recursos por esta situación. Vamos como 3 meses adelante, pero siempre ahí disciplinados, así que bastante bueno todo eso. Así que, y por último, si usted no tiene nada que traer, venga a matear un ratito, a tomarse un café, no faltará de qué conversar. Así que ahí vamos a estar en Ramona Parra con Estrella Blanca, en el puesto 223, por la compañera también. Así que amigurumi, ella ahí hace también una muñequita del colo, no sé, ahí es bien movida. Perfecto. Muchas Bien. gracias, compañera, compañero. Y reivindicamos, ¿ah? O sea, en el espíritu que dice Nicolás, nuestra posición antisectaria tiene que ser antisectaria, nuestra posición por la libertad es incondicional, ¿ah? Lo vamos a decir las veces que sea necesario, y además internacionalista, ¿ah? Hemos nombrado a algunos compañeros, compañeras acá, pero no olvidamos a los compañeros del EPP paraguayo, las compañeras que están hace décadas en prisión, a los compañeros del movimiento guevarista en Ecuador, por todas partes, en México, el continente, en Europa hay revolucionarios, anarquistas, subversivos que luchan contra el Estado y el Estado responde con la prisión política y la represión y la tortura. Muchas gracias, Eh, compañera. Chari. No, 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 es sencillamente en esta jornada de agitación a ocupar todas las instancias para lograr su libertad. Ese es el lema, básicamente. Muy bien, todas las instancias, todas las formas, todas las expresiones de lucha solidaria por la libertad de Mónica y todos los compañeros. Muchas gracias, compañero. Para nosotros es una alegría que puedan estar acá y, como les decíamos, cada vez que sea necesario, aquí las pantallas están abiertas para que haya una voz rebelde, efectivamente expresándose por la libertad de todas y todos los presos políticos. Muchas gracias, abrazos y nos estamos encontrando, si no en La Victoria, cuando sea necesario en alguna de estas calles que tenemos que recorrer y que esperamos que los compañeros y compañeras puedan recorrer prontamente. Muchas gracias, Muchas saludos. gracias, un abrazo. Salud y libertad, Chao, gracias. nos vemos.